Actos procesales, las partes y otros participantes en el proceso. Tema, actos procesales. Subtemas. Subtema 3, actos procesales del órgano jurisdiccional. Subtema 4, actos procesales de los terceros. Objetivo, identificar los actos procesales y los participantes de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos para su correcta aplicación en la práctica profesional. Subtema 3, actos procesales del órgano jurisdiccional. El órgano de la función jurisdiccional y sus servidores deben actuar dentro del ámbito de sus deberes y obligaciones cumpliendo la facultad de administrar justicia que otorga el Estado. En el sentido general, todo acto del juez lleva en forma explícita una resolución, aun en los que tienen otra forma, como el caso de preguntas que formula las partes o tercero, pues el juzgador resolvió realizar la pregunta. Corresponde al juzgador emitir las resoluciones que son necesarias en cada fase del proceso, comenzar calificando la demanda, atender los pedidos de legitimados y además dictar sentencia. El principal acto del tribunal es el decisorio y lo constituyente de la sentencia. Antes de llegar a la resolución, en el procedimiento se dictan diversidad de actos. Los actos del juez o tribunal constituyen la manifestación pública, cumpliéndose fielmente las normas y principios que regulan la actividad procesal. En primer término, debe verificar si se encuentran habilitadas su jurisdicción y competencia a fin de poder emitir los actos procesales. Auto de calificación de la demanda, decretos de simple sustanciación, autos que resuelven pedidos formulados por las partes, actos de impulso procesal, declaran la terminación del proceso, desistimiento, allanamiento, conciliación, transacción, sobre nulidad, admisión de pruebas, designación de peritos, cuestiones probatorias o excepciones. Actos del tribunal, Hurtado Reyes, de iniciación, desarrollo, conclusión, ejecución. Actos del tribunal según Coucheur. Actos de decisión. Son las providencias que están dirigidas al resolver el proceso. Actos de comunicación, direccionados a que se notifiquen a las partes u otros que deben conocer sobre los actos en que se toman las decisiones. Actos de documentación. Representar a través de documentos escritos los actos procesales realizados por las partes, lo que emite el tribunal y terceros que son parte del proceso. Providencias jurisdiccionales según el COGEP, artículo 88. Sentencia, autos interlocutorios, autos de sustanciación. Sentencia. Es acto por el cual el juez emite un pronunciamiento definitivo, estableciendo el derecho que debe aplicarse en relación jurídica que presentaron las partes y definiendo el alcance que tiene dicha resolución. Etimológicamente, sentencia proviene del latín sententia, y esta a su vez de sententis, participio activo de sentir, que significa sentir. Acto por la cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y el derecho de contradicción, de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones del demandado. Es la declaración del juicio y resolución del juez, agrega que es un modo normal de extinción de la relación procesal. El vocablo sentencia sirve para manifestar a un mismo tiempo como un acto jurídico procesal o como el documento del que se consigna. Como acto es el que emana de los agentes de la jurisdicción mediante el cual se decide la causa o puntos sometidos a conocimiento. Como documento es la pieza escrita que emite el tribunal que contiene el texto de la decisión que se emite. Es una decisión como resultado de un razonamiento o juicio del juez dentro del cual existen premisas y conclusiones. Existen los autos o providencias llamadas interlocutorias, mediante los cuales se decide, pero no es una decisión definitiva, sino tan solo incidental y en cuanto a su efecto es inferior. Naturaleza de la sentencia. Es un juicio lógico. Silogismo. Norma jurídica es la premisa mayor. Caso concreto la premisa menor. Y la conclusión representa la norma particular jurídica que el juez aplica. Trabajo sustantivo del juez. Aplicar norma abstracta a los hechos del proceso. Confrontación del elemento fático de la norma y lo que ocurrieron en el caso concreto que le corresponde resolver y darle la consecuencia jurídica. Es un acto de voluntad, es una actividad voluntaria del juez para resolver un caso concreto mediante la decisión jurídica que relaciona a las partes. Debe ser dentro del marco jurídico, aplicando pues en sí representa la voluntad del Estado que otorga por intermedio de la jurisdicción. Estructura de la sentencia, parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva.
Parte expositiva. Descripción de lo ocurrido en el proceso. Tiene como objeto individualizar los sujetos procesales, pretensiones de las partes y el objeto de la controversia establecidos en el procedimiento. Incidencia del proceso. Demanda, contestación a la demanda, reconvención, propuestas de conciliación, saneamiento, así como las actuaciones de los medios probatorios. Si la identifica como antecedente dentro de la cual se hace la narración de los principales actos procesales cumplidos durante el desarrollo del proceso. Parte considerativa. Consta de motivación que realiza el juzgador, debiendo para el efecto hacer el análisis respecto a los fundamentos de hecho y de derecho, evaluando todos los medios probatorios que han sido introducidos por las partes. Es la parte esencial de la sentencia, es el sumum de la decisión judicial. Contiene las premisas que deben tener un engargue lógico entre ellas y con el fallo. Su contenido es estrictamente justificativo. Con ella el juez pretende justificar la toma de su decisión. Estudio de los hechos que fueron alegados por los litigantes, resaltando lo que revisten importancia para el proceso. Mencionar las normas y principios que sirven de fundamento para concluir. Parte resolutiva. Representa la decisión o fallo en la que el juez arriba luego del análisis correspondiente, es decir, el convencimiento respecto al derecho legado y que concluye otorgando o negando. En esa parte se resuelven todas las cuestiones probatorias y otros puntos controvertidos que se presentaron en la sustantación del proceso. Además del fondo del asunto, el fallo debe resolver sobre el pago de multas, intereses y costas, y en algunos casos disponer que se limitan las actuaciones a la Fiscalía para que se investigue. Clases de sentencia. En relación a la forma, orales, escritas. En cuanto a la oportunidad, únicas, primera instancia, segunda instancia, de casación, de revisión. Respecto a la decisión, inhibitorias de fondo. En relación a la forma, orales, al finalizar la audiencia, la o el juzgador pronunciará la decisión en forma oral. Pronunciamiento sobre el fondo del asunto, determinación de la cosa, cantidad o hecho que se acepta o niega y procedencia o no del pago de dimensiones, intereses y costas. Escrita. La sentencia escrita deberá motivar la decisión cumpliéndose con los requisitos y particularmente respetando y desarrollando los parámetros que fueron enunciados oralmente. El artículo 95 hace mención que la sentencia escrita deberá contener: respeto a la oportunidad única, no permite interponerse recursos verticales. Artículo 330, numeral 6 del Código Orgánico General de Procesos. Controversias entre el abogado y su cliente por el pago de honorarios no serán susceptibles de apelación ni de hecho. Primera instancia, emitidas por jueces de primer nivel. Esta calificación numérica ofrece la singularidad de que es siempre apelable, de tal manera que algunos lo identifican como sentencia del tribunal o CUA. Segunda instancia, emiten los tribunales de alzada, resolviendo los recursos de apelación o de hecho. Cortes provinciales en nuestro país se le da también el nombre de sentencia del tribunal de casación, emitidas por el máximo tribunal de justicia de cada país por medio del recurso de casación que es extraordinario y eminentemente formal, que pretende dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia. Revisión, en procesos penales aún con sentencia ejecutada por haber salido nuevas pruebas y cumplirse con las exigencias que la normativa exige, el Código Orgánico General de Procesos no se encuentra establecido el recurso de revisión. Artículo 112, nulidad de sentencia. En relación a la decisión de fondo, estimatoria, condenatorias constitutivas, inhibitoria, decimatoria, declarativas. Sentencia inhibitoria. Cuando el juez se abstiene de analizar el respecto al asunto controvertido, y esto puede ocurrir cuando existe falta de legitimación en la causa, tanto activa como pasiva. No tiene un pronunciamiento de fondo en cuanto al punto que fue materia de la discusión en el proceso. Cuentan con la formalidad, sin embargo, omiten pronunciarse sobre el asunto en litigio. Faltó alguien en la relación procesal o la ausencia de algún presupuesto procesal o alguna condición necesaria de la acción. Sentencia de fondo. Contiene la decisión respecto al objeto de la controversia, resuelve la relación jurídica debatida y por consiguiente produce efectos de cosa juzgada. Estimatorias, condenatorias, constitutivas, declarativas, desestimatorias. Declarativas. Tiene por objeto la pura declaración de la existencia de un derecho. Puede ser positiva respecto a la existencia de un determinado efecto jurídico. Negativa, concluye respecto a la inexistencia de efecto jurídico. Constitutivas. Al resolver, crea, extingue o modifica una determinada situación jurídica. Declaratoria de resolución de contrato, desvincula a las partes. Divorcio. Termina relación matrimonial y exconvivientes se constituyen en divorciados. Adopción. Adoptante y adoptado. Condenatorias. Aceptan todo o en parte pretensiones del autor o del acusador. Establecen una prestación a cargo del sujeto vencido. Condena al derrotado en juicio de dar, hacer o no
a no hacer. Por lesión del derecho ajeno, pérdida de la propiedad, privación de la herencia, incumplimiento de obligaciones. Sentencias desestimatorias. Absuelven al demandado de las pretensiones presupuestas en la demanda o a su vez reconocen la eficacia de alguna excepción propuesta por el demandado. Sentencia absolutoria por cuanto desestima las pretensiones propuestas por el actor o acusador contra el demandado o reo. Se considera que el demandado es quien vence en el proceso y por consiguiente el actor pierde la litis. Otras clasificaciones de sentencias. Sentencias cautelares. Se discute sobre la autonomía. Se dictan inaudita altera par el procedimiento que es unilateral y breve. Sentencias definitivas. Luego de dictada lo único que corresponde es atender recursos horizontales o verticales. Sentencias firmes. Genera el efecto de cosa juzgada o bien no es susceptible de recurso alguna o se agotaron todos los recursos permitidos. Sentencia consentida. Por asentimiento de las partes no fueron impugnadas por lo que pasaron en autoridad de cosa juzgada. Sentencia ejecutoriada. Doctrina se refiere a la ejecutoriedad de la sentencia como la posibilidad de lograr la ejecución de una condena. Artículo 363 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos. Citra petita. Omite el caso principal del litigio. Extra petita resuelve sobre un punto que no fue planteado por las partes. Ultra petita se otorga más allá de lo que fue solicitado. Sentencias interlocutorias. Son las que no pueden poner fin al proceso y lo que hacen es resolver sobre un punto determinado y que en algunos casos puedan dar paso a una sentencia en el curso del proceso. Sentencias incidentales. Resuelven respecto a la existencia de la resolución procesal, así, por ejemplo, cuando se rechaza una excepción previa de incompetencia o se pronuncia respecto a la acumulación de acciones. Subtema 4. Actos procesales de los terceros. En algunas ocasiones intervienen terceros que son llamados a intervenir en un determinado proceso. Los actos procesales de terceros que intervienen en la causa, ya sea por llamado del juez o solicitud de las partes, los cuales colaboran con la finalidad del proceso, realizan aquellos sujetos que fueron incorporados al proceso, pero no tienen la condición de parte principal o aquellos que se vinculan necesariamente al proceso para que se cumpla con la finalidad de este. Puede ser terceros contribuyentes o terceros con interés, y en otro grupo ubica a los auxiliares judiciales como los peritos, martilleros, registradores, etc. En cuanto a los terceros ajenos, peritos, testigos, etc., en cada caso su capacidad y legitimación para actuar deben considerarse en especial las causales de tacha de testigos, de recusación de los peritos. Se debe establecer las diferencias en lo que se refiere a lo que plantea tercerías, puesto que se colocan en situación de las partes, terceros interesados que sin ser partes formulan peticiones en el proceso y terceros desinteresados como el caso de los testigos, los peritos y administradores. Clasificación de actos procesales de terceros. Actos de pruebas, declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, autorización de documentos. Actos de decisión. Los jurados en donde estén en vigencia peritos, árbitros que estén facultados a decidir. Actos de cooperación. Empleador retenga y consigne el importe de una pensión alimenticia. Colaboración del martillero para el remate. Principales actos procesales de tercero en el Código Orgánico de Procesos. Artículo 189. Define al testigo y deberá notificarse advirtiéndole de la obligación que tiene de comparecer bajo prevenciones que de no hacerlo y no justificar la ausencia serán condenados a hacerlo con el apoyo de la Policía Nacional. Artículo 189. Se define al perito igualmente que le impone la obligación de comparecer ante el juez a fundamentar su informe pericia. Muchas gracias.